en la entrevista, como lo había anunciado, contamos hoy con la presencia del ingeniero Orlando Jaques, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Orlando? Buenos días, Yolanda, ¿cómo te sientes? Bien. Orlando, tú sabes que cuando yo veo esas situaciones que afectó a todos los sectores que tienen que ver con la tecnología, Sí. y según no han dado a conocer todavía el motivo principal, muchas conjeturas, pero sí la reacción de la gente atrapada, gente que fueron sacadas de trenes, gente que hubo que buscar un cordón para poderlo, porque se quedaron en zonas montañosas y aviones en suelo, muchos vuelos suspendidos. Es una situación que España enfrentó y que afectó a otros países también. Sí, mira, Yolanda, básicamente cuando los países desarrollados como España tienen un sistema energético estable, básicamente España no sabe qué dice la luz como nosotros. Entonces, incluso había unos memes circulando en las redes sociales durante ese evento. Y es que prácticamente cuando tú tienes, por ejemplo, un hotel que tú no necesitas energía alterna, si una energía, un backup para posibles fallas, y si tú compras un generador eléctrico en un hotel de eso, tú prácticamente se va a dañar, va a ser inservible porque no le va a dar uso, porque la energía en España es 24/7. Entonces, en ese momento, cuando ocurre esto, separaron todos los semáforos, nos dejaron de funcionar, fue un caos tremendo, la gente en ascensores, la gente en los hoteles trancados. No, y los supermercados buscando agua y los supermercados. Y vimos personas cocinando con anafe de carbón. Prácticamente duró, comenzó a restablecerse después de 9.3 horas más o menos. Sí, te estoy hablando más casi la mitad de un día, 9.3 horas para comenzar a restablecerse el sistema energético. Y no solamente España, también se vio afectado Portugal y el sur de Francia. Entonces, ¿qué ocurre aquí, Yolanda? Todavía es una hipótesis. Pero yo escuchaba mucho cuando las autoridades estaban dando muchas informaciones, porque ese día los medios, los que pudieron operar, estaban hablando del tema tecnológico. Sí, mira, Yolanda, incluso también la parte de celulares móviles, centrales telefónicas y eso dejaron de funcionar porque funciona con energía eléctrica. Y ahí también hubo un tema porque por ley en España la BTS, la antena móvil, tiene que tener una redundancia eléctrica. Y nos dimos cuenta que muchas operadoras no tienen el sistema de redundancia porque tienen un sistema 24/7. Es decir, no hacen ese tipo de inversión. Eso fue algo que salió a salir a la luz pública. Pero también hubieron centrales completas que se fueron. Como las centrales se fueron, aunque la antena estuviera funcionando, no iban a funcionar. Entonces, era un boom de muchísimas informaciones juntas, de mucha duda. Y no solamente eso, los teléfonos dejaron de funcionar porque la red se cayó, la red telefónica se cayó por el asunto energético. Y ustedes que son expertos en tecnología, ¿qué lectura se le puede dar a eso? Mira, porque siempre se hace mucho hincapié en cómo puede, es decir, cómo sería un país sin luz. Mira, hay tres hipótesis. La hipótesis número uno es el famoso ciberataque. Incluso, lamentablemente, a los amiguitos rusos se les pega todo, porque ese fue el primer tema. Incluso España estuvo como trending topic en los últimos 2 días. Y la comunidad europea está llamando a Putin a que recese un poco los embates a Ucrania. Y entonces... porque ya ellos se están viendo afectados. Entonces, ¿qué pasa? También se hablaba de que un asunto meteorológico. Y la tercera parte era una instabilidad en la red. Mira, te voy a comentar lo siguiente. Yo soy ingeniero electromecánico, mi primera carrera es esa. Y tengo que ver un poco con la energía eléctrica. Existe algo en el sistema eléctrico que es la generación. ¿Cómo tú recibes la energía eléctrica en tu casa? Hay una generación que puede ser energía renovable o no emisora. Bueno, pueden haber plantas nucleares, sistemas de energía limpia como son paneles solares, molino de viento, y también está el asunto de la planta hidroeléctrica y esto. Esa es la generación. Esa generación se le manda en algo que se llama transporte. Mediante un sistema cable, eso la transporta por línea de alta tensión hacia las diferentes centrales. Y de ahí se hace una distribución, ya con una línea diferente a la casa y los diferentes comercios. En España ha cambiado algo, y no solamente en España, en el mundo. Mira, cuando la energía es, por ejemplo, energía nuclear, existen unas turbinas que van corriendo simultáneamente con la frecuencia de la energía. Por ejemplo, tú tienes una demanda y tienes un consumo. Cuando el consumo va aumentando,
esas turbinas van acelerando y van generando mayor energía. Y cuando el consumo va disminuyendo, sobre todo en horas como en la noche, ya cuando baja los trabajos, cuando la gente está en la oficina, entonces ahí ellas bajan cierran esa famosa turbina. ¿Qué ocurrió aquí? En ese momento, España tenía energía de más. España solamente estaba usando el 63% de su energía. E incluso, en ese momento, España le estaba vendiendo energía a Portugal y a Francia. Porque Portugal y Francia están interconectados entre los dos sistemas energéticos. ¿Podría ser una sobrecarga de la demanda de la que está vendiendo? Te voy a decir qué pasó aquí. Como te explicaba, en la energía nuclear, esas turbinas van corriendo. Si detecta un aumento o una disminución de energía, ellas o suben o bajan. Pero en ese momento, en ese preciso momento, el 70% de la energía que se estaba consumiendo en España era de energía renovable, energía de paneles solares y molinos de viento. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años en este sistema? Es decir, ese sector no tuvo problema. No, ¿qué ocurre en ese momento? La gente desde su casa, de su oficina, mediante paneles solares y molinos de viento, están incluyendo esa energía, la venden al sistema eléctrico y el sistema eléctrico la distribuye. Cuando hay problemas atmosféricos, tormentas, este tipo de cosas, el sistema energético se convierte un poco inestable por la humedad, por la densidad, por un sinnúmero de factores. No, y se mueven los cables con los vientos. Exacto, y se ponen tensos. Exactamente, qué bueno tú sabes de esto, Yolanda. ¿Qué pasa, Yolanda, en este momento? Al 70% de la energía que se estaba manejando en ese momento, cualquier cambio brusco, en el caso de la energía renovable, puede colapsar. ¿Qué ocurrió aquí? Es una hipótesis, porque todavía no hay ningún tipo de formalidad. Y ellos anunciaron que se iba a reunir la unidad de seguridad de allá. Se está reuniendo todos los días. Pero yo he visto técnicos de aquí ya hablando de que si República Dominicana, ¿qué sería si República Dominicana vive de esa experiencia? Lo que pasa es que aquí todavía no hemos llegado a esos niveles de venta de energía renovable incluida en el sistema eléctrico. Es decir, porque tú tienes que entrar en el sistema, suma toda esa energía, entonces después tú la distribuyes a las diferentes partes. Cuando, acompañada de las situaciones atmosféricas y acompañada que el 70% de la energía era renovable, es decir, que cualquier cambio brusco, el sistema lo que hace es que se esconde. Por ejemplo, como si fuera un break. Si el sistema ve que hay algún tipo de subida muy, muy brusca, cuando los cables se ponen muy tensos, es lo que hace, me fui. Como que se bloquea. Exactamente, entonces el sistema no hubo, si manejar tantas unidades, son muchas unidades juntas que hay, vendiendo energía al sistema, y ese sistema se la devuelve para atrás. Al no poder manejar todas esas unidades simultáneamente, el sistema colapsó y el sistema se bloqueó. Y por esa razón, en ese momento, por eso se fue España, el sur de Francia. Y en ese momento se hablaba de que posiblemente era un problema de Francia. Es decir, a los que ellos le están vendiendo. Sí, ellos incluso era España que estaba vendiendo a Francia y en ese momento. Portugal también tuvo problemas con... Como nosotros no fuimos, como España se fue, prácticamente Portugal se fue porque tenía una gran demanda. Y Francia en ese momento solamente tenía el 3% de la energía, que prácticamente es insignificante. Cuando ocurre eso, el sistema se bloquea y se va completo. Lo extraño de esto es lo siguiente. Número uno, ¿por qué ocurrió ahora? Sin haber ningún cambio, ningún manejo diferente. Ni estamos en el verano, que se supone que en el verano es cuando hay una mayor demanda por el calor. Número dos. Se encienden los aires. Número 2, ¿por qué duró 9 horas para restablecerse? Porque es un sistema de bloqueo, pero eso debe subir nuevamente. Número 3, ¿por qué directamente se fueron los generadores completos y no hubo algún corte en el medio? Sí, hay un sinnúmero de preguntas, pero la hipótesis más acertada ahora mismo, se descarta la parte de ciberataque, porque fue un problema que vino desde los generadores, desde los consumidores hacia atrás, y de ahí entonces se devolvió el problema. Entonces, básicamente hay alguna pregunta en el aire, pero la hipótesis más acertada en este momento es esa. Incluso han reunido diferentes técnicos del mundo y hasta ahí es que se ha llegado. Bueno, habría que ver entonces cuál sería la explicación que den sobre esto, porque en realidad esa parte del mundo se vio muy afectada. Tenemos que ir a una pausa y regresamos enseguida con esta interesante conversación de este día. Estamos conversando en este día con el experto en tecnología Orlando Jaques. En el segmento anterior él habló del tema que afectó a España con un apagón eléctrico y
Hay que esperar entonces, Orlando, a ver cuáles van a ser las explicaciones que den al mundo sobre este tema. Orlando, pero aquí en República Dominicana yo he visto muchas quejas de los que tiene que ver con la inteligencia artificial y también con los hackers. La estafa a través de los bancos se ha puesto como una normalidad y eso está afectando mucho a los usuarios y también a los dueños de los bancos. Sí, mira, y yo creo no solamente eso, tú sabes que hay aseguradoras que trabajan directamente con los bancos. Y anteriormente, de unos 15, 20 años atrás, una aseguradora era un negocio completamente bueno, porque era muy difícil, a menos que alguien les robara la tarjeta de la bolsillo. Ahora le están cobrando con creces. Entonces. Ahora la aseguradora, los niveles de cobro que se le hacen a las diferentes entidades bancarias es muy alta, porque el día a día, Yolanda, diario se cometen millones de estafas en el mundo completo. Millones de dólares se extraen de las diferentes estafas. Yo lo decía recientemente en una cadena internacional, que ya existen universidades donde están preparando a los ciberdelincuentes. Y cuando hablo de universidades, no hablo de universidades registradas, hablo de universidades de complot, de equipos, de gente con un IQ súper alto, con una experiencia a nivel tecnológica y a nivel de redes. Hay que llamarle bien claro a eso, los delincuentes se reúnen y un experto en eso reúne un grupo y él lo entrena. Sí, pero son gente que tiene materia gris, son gente que no es cualquier persona que tiene que tener algún nivel alto en conocimiento. Entonces, mira cómo... Y domina una red, entonces. Completamente. Mira, hay algo que se llama inteligencia artificial y recientemente me llegaron unos casos en las últimas 3 semanas. Por ejemplo, que hay una clonación de tu voz mediante un software. Por ejemplo, yo te hago un video a ti, tú subes un video a las redes sociales, por ejemplo, y yo cojo ese video, ese nivel de la voz, eso DBM de la voz, yo lo entro en el software, entonces él clona tu voz. Entonces yo escribo un texto. Yo puedo escribir ese texto: Orlando, por favor, préstame 50,000 pesos, que tengo un problema ahora mismo de emergencia, de vida o muerte. Y ese video, con tu misma voz, si yo reproduzco tu movimiento y reproduzco tu voz con el texto que yo acabo de poner, y ese video yo se lo envío a un familiar tuyo. Eso igual como los montajes que hacen de voces de una persona que está diciendo una cosa y la otra está gesticulando. Exactamente. Entonces, pero con la voz tuya. Y se ha visto recientemente que incluso hay casos que te llaman por videollamada. Y tú coges la llamada y tú hablas y ellos te graban tu voz. Y graban ese pedazo donde tú estás moviendo. Entonces, esa misma movimiento y ese mismo DBM de la voz, ellos lo montan en el software y entonces comienzan a extorsionar familiares o amigos o allegados, decirte cosas. Por ejemplo, mira lo que Yolanda te está pidiendo y así. Y como eso hay un sinnúmero, así, diariamente ellos se van renovando, Yolanda. Es algo que diariamente los casos diferentes. Entonces es una industria del fraude. Industria de fraude. Antes eran phishing y pitching, que solamente te mandaban un mini mensaje o te mandaba un correo electrónico que tú presionabas, entonces ahí te robaban tus datos, entonces después hacían transacciones bancarias. E incluso, ya está más grande, la famosa Deep Web o la Dark Web, que son las redes oscuras. El 90% del tráfico del Internet no está en la red de Internet, está en la Deep Web. Sí, es una red totalmente diferente y que ahí es que se aloja la Dark Web. Ahí es como si fuera Capotillo, un barrio, y digo Capotillo no porque dándole un poco de baja, sino como un barrio donde los niveles de delincuencia son muy altos, donde los niveles de corrupción son bien elevados. Ahí solamente puede entrar delincuentes a esa dark web. Entonces, en esa dark web, Yolanda, tú puedes comprar pool de tarjetas de crédito. Como tú compras paca de ropa, que te dice, bueno, esa paca de ropa, el 70% de esa ropa te va a salir buena. Pues es un mundo aparte, como el mundo oscuro. Como el mundo oscuro que se está convirtiendo también los que dan servicio de taxi. Eso es un mundo que es ajeno a la realidad. Pero, como tú puedes entrar, también puedes salir sin nada de ahí. Claro, pues imagínate, es un peligro público. Puedes salir sin nada de esto. ¿Y qué sugerencia tú haces para que se puedan buscar mejores medidas para que los usuarios no sigan siendo afectados de este fraude? Porque cuando tú vas pro usuario, es que tú tienes que tener una lucha para que te devuelvan el dinero si te han robado el dinero de tu tarjeta, de tu cuenta. Número 1, en Internet no se anda dando nada.
Si usted no hizo ninguna apuesta, sin ningún tipo de servicio de alguna compañía que usted tiene algún tipo de servicio, le va a dar un premio. Nadie anda regalando nada sin conocerlo. Número 2, no hable con desconocidos. No acepte llamadas de desconocidos. No acepte mensajes de desconocidos, porque ahí es que está prácticamente los diferentes problemas. Entonces, bueno, habría que elaborar una lista de muchas cosas que hay que hacer, porque el tema también hay muchos lugares que están abiertos, que entra cualquiera, no tienen seguridad. Sí. El control es muy difícil. Orlando, el tiempo se nos termina. Gracias por haber aceptado la invitación. Yo sé que tú eres un investigador de la tecnología y por eso siempre te invito. Así que espero que pueda volver pronto. Amables televidentes, conversábamos con Orlando Jaques, el experto en tecnología. A ustedes, como siempre, gracias por la sintonía. Recuerden que pueden seguir el canal a través de la página www.cinevisión-canal19.do. Será entonces hasta la próxima, cuando nos volveremos a encontrar en otra entrega más de Primerísimas. Si Dios lo permite, síganse cuidando y pásenla bien.